palestra. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último dia do primeiro Seminário Internacional de Educação em Ciências, Educação, Matemática e Tecnologias Educativas, do nosso primeiro CIESENTE. Daremos início agora à palestra de encerramento, as transformações socioambientais e a formação do professor de ciências. Ela será ministrada pelo professor Dr. Emílio Solis Ramírez, que possui graduação em Ciências Químicas pela Universidade de Granada e doutorado em Didática das Ciências pela Universidade de Sevilha. Foi professor do ensino secundário de 1978 a 2017 e professor associado do Departamento de Didática das Ciências Experimentais e Sociais da Faculdade de Educação da Universidade de Sevilha, lecionando cursos de graduação e pós-graduação também até 2017. Foi assessor de Ciências Experimentais do Centro de Formação de Professores de Sevilha e subdiretor do mesmo durante 10 anos. Foi diretor-geral de Inovação Educacional e Formação de Professores da Junta de Andalúcia e diretor do Instituto Provincial de Educação Permanente de Sevilha. É sócio fundador da Universidade Andaluza de Divulgação Científica, organizador de feiras de ciências e presidente da mesma. Atualmente está aposentado, mas mantém atividade científica e de pesquisa como pesquisador honorário da Universidade de Sevilha. A palestra será mediada pelo professor Dr. João Batista Siqueira Arres, que possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Educação pela PUC Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Universidade de Sevilha. Como docente, atua principalmente no ensino de física e na formação inicial e continuada de professores de ciências e matemática. Suas pesquisas se concentram no ensino, na aprendizagem de ciências e no desenvolvimento profissional de professores e suas inter-relações com a epistemologia, a história da ciência, a cultura, a inovação e a educação científica. Atualmente é professora adjunto da Escola Politécnica da PUC Rio Grande do Sul, onde atua como pesquisador permanente no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, atua na diretoria de graduação da Pró-Reitoria e Educação Continuada da PUC Rio Grande do Sul, na condução dos processos de inovação pedagógica e desenvolvimento docente da universidade. E a nossa palestra será traduzida pela professora Elessi Schroeder Donin. Agora eu passo a palavra para o professor João Batista. Boa tarde a todos e a todas. Em especial ao nosso convidado, o professor Emílio, também a professora Elessi, que vai nos ajudar na tradução. Obrigado pelo convite, por estar na presença aqui desse momento do evento, né, a Roberta e toda a organização. E um prazer tremendo em encontrar meu querido amigo Emílio Solis, onde em Sevilha nos conhecemos e nos encontramos várias vezes, tivemos trabalhos conjuntos, né? E vai ser um prazer estar aqui mediando, colaborando e incentivando a que façamos perguntas e aproveitemos do conhecimento do professor Emílio. Había comentado que cuando Roberta me comunicó que quería que participara en esta clausura. Quando a Roberta me convidou para participar, pues coincidió con que era el día del Santo Job, que es el santo de la paciencia. era o dia do Santo da Paciência. Y creo que es algo que debéis de tener un poco conmigo. E é o que está pedindo para ter com ele. También el 27 de agosto se cumple el 90 aniversario del primer vuelo comercial transatlántico. Agora, em agosto, completa o 27 de agosto, completa o aniversário do primeiro, não é compreendido a última expressão? Vuelo transatlántico. Este. Que hablando de lo que hablamos, creo que también tiene su importancia. Bueno, e pelo que falamos também tem uma suma importância.
En primer lugar, empecé a tomar notas y para ver qué iba a comentar y surgió este esquema de primeras intenciones. Ele fez ali uma anotação com a primeira intenção do evento em si. Y este esquema se convirtió en algo más complicado. E ele achou que esse esquema se tornou algo mais complicado. No creo que se puedan tratar todos los temas con mucha profundidad porque sería muy extenso. Ele quer ver se consegue englobar o máximo possível, porque é bastante extenso. Pero sí intentaremos dar una visión de conjunto, una visión global del tema de la conferencia. Mas ele vai tentar dar uma visão global do tema da conferência. El esquema tiene como 3 partes. O esquema tem 3 partes. Una parte a la izquierda que está relacionado con los fenómenos socioambientales, las transformaciones socioambientales. À esquerda pode ver as transformações socioambientais. Una parte más central que está relacionada con la formación del profesorado y del profesorado de ciencia. A parte central, que é com a formação do professorado na área de ciências. Unida a ambas cosas por lo que yo considero que es el núcleo generador, que es la educación ambiental. E o tema central, que é a educação ambiental. A la derecha queda, digamos, la parte fea, que la diremos al final, que es todos los temas colaterales que tiene la formación del profesorado. À direita tem todos os temas que englobam a formação do professor. Cuando en Sevilla estábamos preparando el proyecto que nos han aprobado y que hablábamos al principio, Em Sevilha estão preparando um projeto. Pues nos surgió este esquema del tipo pez grande se come al pequeño. E surgiu a dúvida do que o grande come o pequeno. Y con todo lo que tenemos encima de la COVID, pues según este observatorio de la sostenibilidad de muchos autores, la emergencia climática es el pez más grande, que se lo va a comer pues, todo. E tudo que envolve, né, transforma esse tema num grande tema. La COVID también nos ha traído, aparte de tristeza, muerte y problemas, A Covid trouxe muita tristeza, morte e problemas. nos ha traído una evidencia que es la influencia de la actividad humana Não trouxe a evidência da atividade humana en la atmósfera y en el cambio climático. e na atmosfera e as mudanças climáticas. Esta es una vista de la contaminación por dióxido de nitrógeno. É uma vista de uma poluição, en Wuhan, el año anterior a la pandemia y el año de la pandemia. No ano anterior em Wuhan, a cidade onde surgiu, no ano anterior e após. Como se puede observar, el año de la pandemia no hay prácticamente contaminación de dióxido de nitrógeno por el cese de la actividad humana. Como se pode observar, não houve uma influência na atividade humana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el presente? O que acontece? El futuro. O presente, o futuro. Y yo creo que prácticamente el pasado, puesto que el futuro cada día se va quedando, digamos, antiguo, ¿no? E também o passado, porque se levarmos em consideração, o futuro sempre acaba sendo passado. ¿Qué situaciones están influyendo en la situación que tenemos? Que situação está influenciando no que temos hoje? Pues un gran aumento de la movilidad y de los transportes, tanto en avión como en vehículos, como en coches. O aumento da mobilidade do transporte, tanto aéreo, veículos.
aglomeraciones y superpoblación. Superpopulação com muita aglomeração. De hecho, hablábamos del aniversario del vuelo transatlántico y Falava-se do transatlântico, né? O voo transatlântico. y en los 6 últimos años las emisiones de CO2 por los vuelos ha aumentado un 33%. E a emissão desse problema todo aumentou em 33% En 6 años. em 100 anos. Al mismo tiempo sufrimos consumo de recursos como ganadería y pesca intensiva, como agricultura intensiva. E também sofremos, né, a questão do aumento, né, da criação de gado, a pesca intensiva, a agricultura intensiva. Sobreexplotación de recursos minerales y fósiles. A exploração dos recursos minerais e combustíveis fósseis. Transporte de mercancía a nivel mundial. O transporte de mercadoria a nível mundial. El barco dicen que lleva 20 y tantos mil contenedores. Esse barco leva 20 e tantos mil containers. También estamos deforestando zonas para plantar soja y otros cultivos. Também a derrubada da mata para plantar soja e outros cultivos. Y esto está trayendo desigualdades, pobreza y migración climática. E o que acaba trazendo desigualdade, pobreza e emigração climática. Los efectos los conocemos: deshielo de los polos por el aumento de la temperatura. E o efeito, né, do degelo, que é no aumento da temperatura. Incendios y fenómenos meteorológicos extremos. Os incêndios, fenômenos meteorológicos extremos. Cada vez menos fenómenos naturales. Cada vez menos fenómeno natural. Y más provocados por el hombre y por la influencia del hombre en el planeta. E sim provocado pela influência do homem. Estas son algunas muestras de noticias aparecidas en el último mes sobre fenómenos climáticos. Algumas notícias do último mês sobre as influências climáticas. Una de ellas, que apareció en un periódico El País de tirada nacional. Uma dúvida que apareceu, uma notícia que apareceu também a nível nacional, mundial. Era de un periódico de Sao Paulo, de la Folha de Sao Paulo. Que saiu no jornal da Folha de São Paulo. En el que se habla de que ha habido un adelanto de un mes. Que houve praticamente un mes. De adelanto en la fecha de sobrecarga de la Tierra. Uma sobrecarga sobre a Terra. Es decir, el año de la pandemia, el 22 de agosto. No ano da pandemia, em 28 de agosto. Habíamos consumido todos los recursos que la Tierra podía dar. Habíamos já consumido todo o recurso que havia. Y este año ha sido el 26 de julio, es decir, casi un mes antes. E esse ano foi em 26 de julho. Este sería un resumen de las cuestiones que hemos estado comentando, ¿no? É o resumo de tudo que estávamos comentando. El uso de los recursos del planeta, perdón. Não só sobre os recursos do planeta. La generación de residuos. Também Emisión de gases de efecto invernadero. Os resíduos. Agotamiento a emissão de recursos. De gases. Pérdida de biodiversidad, cambio climático. Mudanças climáticas. Etcétera. Etcétera. ¿Qué estamos haciendo ante esta situación o qué se está haciendo ante esta situación? O que se está fazendo diante de toda essa situação? Podemos hablar de 3 grandes niveles
de políticas ambientales, los gobiernos, Podemos falar de 3 grandes níveis, né, da política ambiental, que é o Like. governo, instituciones internacionales instituições internacionais y el mundo de la empresa y las finanzas. e empresa e finanças. Quizás lo primero que tendríamos que ver es la distribución económica que ahora mismo sostiene el mundo. Primeiro que temos que observar é a distribuição econômica sobre o mundo. En verde oscuro, los países más ricos, Os países mais ricos en verde más claro, los que les siguen, investem, né, naquilo que lhes interessa, y después en morado claro y morado más oscuro, los países más pobres. e vai tornar, perdão, não é compreendido a última expressão, Color morado, da cor vermelha, efectivamente vermelho. Los países más pobres. nos países mais pobres. É a mudança das cores que estão no mapa ali. Pero cuando pasamos al mundo de la atmósfera, Quando nós vemos as diferenças na atmosfera, la atmósfera no tiene fronteras y a atmosfera não tem fronteiras. estamos atados a la globalización y Estamos amarrados à globalização a la emisión que todos los países hacen. e a emissão de gás que todos os países efetuam. De hecho, hay un problema que es lo que se ha llamado las migraciones ambientales, E temos que observar também que há um feito que é a imigração ambiental, y que parece que son más importantes incluso que las sociales y que las políticas. e parece que são mais importantes que a social e a política. Hay un estudio en el Global Planetary Change de la Universidad de Nueva Zelanda. Há um estudo feito na Universidade Nueva Zelanda. Barcelândia, Y así lo pone manifiesto. Si comparamos las zonas donde hay más migración climática quando se olha as zonas de migração climática, con la que hemos puesto antes de menos riqueza, como vimos antes, com os países com menos riqueza, pues se comprueba que coinciden, lamentablemente, se comprova que coincidem, lamentavelmente, ambas situaciones. com todas essas situações. En España existe un refrán que dice: Na Espanha existe um refrão que diz: perro flaco, todos son pulgas. cachorro fraco, todos são pulgas. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Los países más pobres son los que más sufren el cambio climático, aunque no sean ellos los que más contaminan. Os países mais pobres são os que mais sofrem com a mudança climática. ¿Qué hacen los gobiernos ante esta situación? O que faz o governo diante dessa situação? Pues hay muchos discursos políticos que suenan bien, Muitos discursos políticos soam bem, como transición en verde, economía sostenible, transição, economia sustentável, economía circular, economia circular, pero que al final mas afinal se nos da la siguiente paradoja. tem paradoxo. Los países que pueden emitir menos gases no lo hacen. Os países que poderiam emitir menos gases não fazem isso, Son los países más ricos, más poderosos. que são os países mais ricos e poderosos. Y los países que son menos potentes, pues no tienen otra posibilidad más que aguantar la situación. No pueden tomar determinaciones profundas en este sentido. E os países mais pobres não têm o que fazer porque não têm poder para tomar uma decisão sobre isso. Hay un antecedente
que es cuando se descubre el agujero de la capa de ozono. Tem antecedente quando se descobre El agujero de la capa de ozono, da capa de ozônio, que los países ricos pretenden que se dejen de emitir que os países ricos pretendem los CFC, que son los compuestos que estaban afectando a la capa de ozono. permitir o PCC que está afetando a camada de ozônio. Existen también las actuaciones de las instituciones internacionales o supragubernamentales. Existe também a situação das instituições supragovernamentais, La ONU, la Organización de Estados Americanos, ONU, la a OEI, OI, y intentan pues poner remedio a la situación que estamos. De hecho, la ONU crea en 1988 eles estão tentando colocar ali uma resolução que em 1988 crea el panel de expertos para el cambio climático. que criaram lá comitê para fazer as mudanças climáticas. Y la OEI, la década por la sostenibilidad en la educación. La OEI, que é a organização também mundial, olhar pela educação. Pero no podemos olvidar que en el año 79, en 1979, hace más de 40 años, Em 1979, faz mais de 40 anos, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o Instituto Tecnológico de Massachusetts se elabora el primer informe sobre el cambio climático, faz o primeiro alerta sobre a mudança climática, el aumento del CO2 y de la temperatura, o aumento da temperatura, do calor, pero no tuvo gran acogida ni política ni social. não conseguiu nenhum avanço político ou social. A partir de los años 80, A partir do ano 80, se empiezan a celebrar las cumbres del clima y las cumbres de la Tierra, se começa a ver a chave do máximo da mudança do clima en Río de Janeiro en el año 92, no Rio de Janeiro, no ano de 20, en Kioto en el año 97, que dio Kyoto em 97, que dio lugar al protocolo de Kioto, que iniciou-se o protocolo de Kyoto, y los acuerdos de París del 2015 Acordo de Paris em 2015, para evitar que se aumente la temperatura media en más de 2 grados. para evitar que se aumente a temperatura média em todos os lugares. Pero, ¿qué efecto han tenido todas estas situaciones? E que efeito teve todas essas situações? Pues parece ser que poco. Dá para dizer que é pouco. Ahí hay un gráfico con el aumento de la temperatura media en 3 meses. Essa temperatura média no gráfico mostra em 3 meses. Respecto al mismo periodo de hace pues 70 años. Do mesmo período que faz em média 70 anos. También la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera Também a concentração de carbono na atmosfera en 50 años ha doblado em 50 anos dobrou. Lo que 800.000 años antes no habían hecho. Que os anos em 800.000 anos antes não se tinha percebido. Lo mismo ocurre con la temperatura. E o mesmo acontece com a temperatura.
en los últimos 20 años han aumentado 1 grado y pico que no lo había hecho en todo un siglo y medio antes. Aumentou num pico, numa graduação tão alta que não se observou nos anos anteriores. Como último dato respecto a esto, el último informe del panel de expertos, que es de agosto de este año, de hace 20 días. Em agosto deste ano, questão de 20 dias, pues el panel de expertos hace un informe demoledor sobre las bases científicas y físicas del cambio climático. Perdão, eu não compreendi a Sí. última expressão. Digo que el panel de expertos del cambio climático en agosto, o sea, hace Mudança 20 días, climática em agosto hizo el informe sobre las consecuencias físicas del cambio climático fez a informação sobre a mudança física na y, mudança climática. y el informe es totalmente demoledor y es totalmente terrible. E a informação não é desanimadora e terrível. ¿Por qué pasa esto? Por que acontece isso? Probablemente porque existen excesivos intereses económicos y políticos Porque deve haver excessivo interesse econômico e político. y es difícil llegar a acuerdos, E é difícil chegar a acordo. pero todavía más difícil que se cumplan los acuerdos. E mais difícil ainda é que se cumpra esse acordo. En estos últimos 40 años hemos retrocedido más que avanzado. Nos últimos 40 anos, tivemos mais retrocessos que avanços. En emisión de gases de efecto invernadero y Na en emissão aumento de de gases, y en aumento de temperatura. chegou a máximo histórico e também o aumento da temperatura. ¿Y qué ocurre con el mundo de las empresas? E o que acontece com o mundo das empresas? Pues ocurre algo parecido. Hay muchos términos biensonantes que suenan bien, que parecen interesantes, Tem mudanças que parecem que estão bem, que são interessantes, pero que probablemente sean más superficiales que reales. mas provavelmente são mais superficiais que reais. Se habla del lavaje en verde, dicho en portugués, que es como Se fala da base verde da mata, como las empresas intentan disimular los efectos contaminantes de su actividad. E as empresas tentam dissimular o impacto das suas atividades. Se habla de la responsabilidad social corporativa Se fala da responsabilidade social corporativa, y de sostenibilidad, sustentabilidade, economía circular, economia circular, descarbonización, a descarbonização, creio que a palavra existe em português também, y todo queda un poco en la superficie, todo queda en la superficie. e tudo o que se passa na superfície. ¿Qué propuestas podemos hacer? Que propostas podemos fazer? Ya hemos hablado de las dos primeras, sostenibilidad y el panel de expertos y objetivos de desarrollo sostenible. Falamos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, Pero desde la perspectiva de muchas personalidades internacionales de gran calado científico, mas na perspectiva de muitas autoridades do mundo científico, la única estrategia posible parece que es la basada en el decrecimiento. a única possibilidade é travar o crescimento. El decrecimiento. Es decir, mejor con menos. Melhor com menos.
El pensador austriaco Ivan Illich Ivan Illich é um pensador, hace una analogía faz uma analogia que él llama la estrategia del caracol. que chama da travessia do caracol. Dice que el caracol, la concha va aumentando progresivamente mientras va creciendo, Enquanto o caracol cresce, a concha vai aumentando também, hasta que llega un momento hasta que chega um momento en que para y empieza a decrecer o a crecer hacia adentro. que o caracol começa a parar de crescer e vai crescendo para dentro da concha. Porque si no, no podría soportar el peso de la concha. Porque senão ele não suportaria o peso da concha. Pues algo parecido ocurre en nuestro planeta. Assim, algo parecido com isso ocorre no nosso planeta. Si seguimos creciendo de manera indefinida, el planeta no soportará ese crecimiento. Se seguimos crescendo dessa maneira, o planeta não vai suportar o crescimento. Corresponde ahora hablar de, en todo este proceso, Se convém falar de que em todo esse processo, dónde estamos las personas onde estão as pessoas y las organizaciones, digamos, ecologistas, e a organização ecológica, para poner nuestra contribución a la solución del problema. para colocar dar a nossa contribuição na solução do problema. Todo lo que hemos venido hablando Tudo que seguimos falando probablemente ha creado conciencia social provavelmente cria uma consciência social y cierto conocimiento de la situación ambiental, e certo conhecimento sobre a situação ambiental, pero el conocimiento es bastante simplificado. mas o conhecimento é bastante simplificado. No aborda en profundidad la complejidad de las relaciones Não aborda com bastante complexidade a questão entre lo humano, digamos, las personas y el medio. entre as pessoas e o meio ambiente. Quizá en este punto es donde empezamos a movernos hacia la parte central del esquema que hablábamos antes. Aqui se encontra, então, o envolvimento, né, do que temos falado antes, con un término que se trabajó a partir de los años 60 com uma determinação que se trabalhou a partir dos anos 60 y que en la década de los 90 tiene su desarrollo más profundo. e que teve desenvolvimento maior na década de 90, Que es el término de alfabetización ambiental. que é a alfabetização ambiental. Según Roth, que fue su autor, o el autor que trabajó este término, O autor que lançou, que trabalhou com essa terminologia, la alfabetización ambiental es la capacidad a alfabetização ambiental é a capacidade de percibir y relacionar de perceber e interrelacionar la salud de los sistemas ambientales a saúde do sistema ambiental y tomar aquellas medidas que nos permitan e tomar medidas que nos permitam mantenerlo, arreglarlo manter, restaurar o mejorar su salud. ou melhorar a saúde. Para Roth, Para Roth, la alfabetización ambiental a alfabetização ambiental tiene 4 ejes. tem 4 S. El conocimiento, Na verdade, eixos: conhecimentos, habilidades, habilidades, afecto afeto y comportamiento. e comportamento. Y a su vez propone también como una escala, unos niveles
E ele propõe também uma escala de níveis, desde la alfabetización ambiental nominal, como a alfabetização ambiental nominal, que es, digamos, el nivel más simple, é o nível mais simples, hasta la alfabetización ambiental operacional, que es el más complejo. Y que chega até a alfabetização ambiental operacional, que é mais complexa. Y el que realmente trabaja con los problemas del mundo E que realmente trabalha com os problemas do mundo y su intento de solución. e a sua tentativa de solução. En el proyecto que llevamos aquí en Sevilla, del que ahora vamos a hacer referencia, O projeto que desenvolve em Sevilha, hemos determinado 3 dimensiones determinaram 3 dimensões de la alfabetización ambiental. da alfabetização ambiental: Conocimiento y habilidades juntos, conhecimento e habilidade juntos, afecto y emociones afeto e emoções y comportamiento. e comportamento. Pensamos que la alfabetización ambiental Pensamos que a alfabetização ambiental puede ser un instrumento pode ser um instrumento que nos permita trabajar la educación ambiental que nos permita trabalhar a educação ambiental desde una perspectiva decrecentista, desde uma perspectiva decrescente, con la intención de dar posibles respuestas com a intenção de dar possíveis respostas individuales y colectivas individuais e coletivas que fomenten la resiliencia a un mundo con menos recursos. que fomentem uma resiliência a um mundo com menos recursos. En un próximo artículo en Enseñanza de la Ciencia hay una publicación al respecto. No próximo artigo tem uma referência a esse fato. ¿Cómo relacionamos la educación ambiental y la formación del profesorado? Como relacionamos a educação ambiental e a formação do professor? Antes hemos dicho que para que la ciudadanía tome conciencia del problema, Anteriormente já temos dito que para que tomem consciência do problema, esa ciudadanía debe estar formada, educada. tem que estar formada, educada, En primer lugar, en los núcleos familiares primeiro no núcleo familiar, y después la sociedad a sociedade, delega en la institución escolar. e passa para a instituição escolar. Para que la institución escolar pueda formar a sus alumnos, Para que a instituição escolar possa formar o seu aluno en educación ambiental, em educação ambiental, primero habrá que formar a los profesores en educación ambiental. primeiro terá que se formar os professores. Esa es un poco la propuesta del proyecto que ahora os voy a presentar. Essa é a proposta do projeto que está sendo apresentado. La rueda se inventó hace tiempo, ¿no? A roda foi inventada há muito tempo já. Pero no obstante seguimos manteniendo grandes inercias para el movimiento. Mas nós permanecemos numa grande inércia ainda referente ao movimento. Y la educación, el sistema educativo no es una excepción. E o sistema educativo não é uma exceção. Tiene grandes inercias Tem uma grande inércia y grandes dificultades de cambio. e uma grande dificuldade de mudança. Hace ya tiempo, dentro de la Redire y del grupo 10, Dentro do grupo IRIS e do grupo DIE, se trabajó la idea de modelo didáctico se trabalhou a ideia do modelo
didático, con trabajos de Porlán, Rivero, Martín del Pozo, Vallenilla, Cárate, el profesor Joao que está con nosotros y yo mismo, y com um grupo de professores que foram citados os nomes ali, que hicimos como un continuo de modelos de enseñanza. e fizeram como que uma continuidade num modelo de ensino. Empezando por un modelo tradicional, Começando com o modelo tradicional, siguiendo por modelos intermedios seguindo para o modelo intermediário y llegando al modelo que nosotros consideramos más relevante, que es el modelo de investigación escolar. e chegando ao modelo que é considerado de maior relevância, que é o modelo de investigação escolar. No me voy a entretener mucho porque creo que esto es algo que es de sobra conocido, pero sí es bueno que recordemos. Não vou me tornar redundante, mas é bom que conhecemos Las características de estos modelos, ¿no? a característica desses modelos. Modelo tradicional, Modelo tradicional contenidos conceptuales, tem os conteúdos conceituais, metodología transmisiva, metodologia transmissiva. y los estudiantes pues escuchan, Os alunos escutam, estudian estudam y hacen el examen. e fazem o exame. Y así pues obtendrían el éxito académico. E assim conseguiriam o êxito. El modelo de investigación escolar es bastante más complejo. O modelo de investigação escolar é bastante mais complexo. Integra saberes Integra o saber cotidianos, ambientales, científicos. cotidiano, ambiental, científico. Se basa su metodología en la investigación del alumnado. Se faz uma metodologia de investigação dos alunos. Y precisamente en problemas socioambientales relevantes. E o problema socioambiental é de extrema relevância. Si nos acordamos que antes hicimos mención Anteriormente se fez a menção a la alfabetización ambiental operacional sobre a alfabetização operacional como la de máximo nivel, como nível máximo. pues creemos que hay una correlación entre Pois se crê que há uma correlação entre modelo de investigación escolar y alfabetización modelo de investigação escolar y la alfabetización ambiental. e a alfabetização ambiental. Es decir, aprendizajes profundos Essa aprendizagem profunda requieren modelos de enseñanza complejos. requer modelo de ensino complexo. ¿Qué relación hay entre el modelo que se da en la escuela y el modelo formativo de la universidad? Que relação tem o modelo que se dá na escola e aquele da universidade de formação? Si queremos que el modelo de la escuela sea el que acabamos de referenciar, se for aquele modelo da escola que acabamos de citar, tendremos que tener algunas condiciones en la formación. Temos que ter alguma condição na formação del profesorado. Do professor. La formación debe partir de las ideas del profesorado. A educação deve partir da ideia do professor. Tiene que relacionar la teoría y la práctica. Que tem que relacionar a teoria e a prática. Y tiene que cumplir el principio de isomorfismo. E tem que cumprir princípio de isomorfismo. Es decir, como Isso tenemos en el texto que tenemos ahí escrito, el profesor de profesores, o professor de professores enseña a enseñar, ensina a ensinar y lo hace enseñando. E faz isso ensinando. Es decir, hay que ser coherente
assim se diz que tem que ser coerente para que se tenga en cuenta tanto el medio como el mensaje. que se dê conta, né, que tenha o médio e o médio e a mensagem. Tan importante es lo que se dice Pois tão importante é o que se diz como el cómo se dice. como o que se diz e como se diz. Lo que se propone O que se propõe como el cómo se propone. e como se propõe isso. Siguiendo con el esquema, vamos a explicar el proyecto de investigación que estamos llevando en Sevilla. Seguindo com o esquema, vamos explicar agora o projeto de investigação a seguir. Este es un esquema de un proyecto anterior É um esquema do projeto anterior que nos sirve de base para lo que estamos haciendo ahora. que serve de base para o que se está fazendo agora. Partimos de una reflexión sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento científico Se parte de uma reflexão sobre a natureza e o conhecimento científico y a partir de ahí, tomando un tópico, es decir, un contenido del currículum, e seguindo por aí, toma-se um tópico de um conteúdo curricular curricular y se va desarrollando una propuesta de enseñanza. e se desenvolve uma proposta de ensino. En el caso que hemos planteado nosotros ahora, No caso do que substituímos agora, tomamos la alimentación como eje para un proyecto similar al que acabamos de indicar. tomamos projeto semelhante ao que acabamos de indicar, Tomando la alimentación como núcleo generador. tomando a alimentação como núcleo geral. Pensamos que la alimentación, el problema, puede facilitar Pensamos que a alimentação do problema pode facilitar la comprensión de la construcción del conocimiento científico. a compreensão da construção do conhecimento científico. Pensamos también que es un problema profesional, Também pensamos que é um problema profissional, tanto para la formación inicial como para la tanto para a formação inicial formación permanente. quanto a formação permanente. Es un problema de un contexto real É um problema de um contexto real y favorece e favorece las conexiones entre la escuela y la vida. a integração entre a escola e a vida. Lo que se trabaja en la escuela O que se trabalha na escola puede influir en lo cotidiano pode influenciar o cotidiano y al revés, lo cotidiano puede reflexionarse en la escuela. e, ao reverso, também o cotidiano pode influenciar na escola. Hemos escogido la alimentación por varias razones. Recorremos à alimentação por várias razões. Primera, porque hay una relación evidente entre alimento y cambio climático. Primeiro, porque há uma interação entre alimento e mudança climática. Hay dos publicaciones de los 2 últimos años, Duas publicações dos últimos anos, de Science y de Lancet, de Science e Lancet, que hablan de la salud planetaria, que falam da saúde planetária, entendida como la salud alimenticia entendida como a saúde alimentar para 10.000 millones de personas para 10 milhões de pessoas en el año 2050, no ano 2050, siempre y cuando sempre quando se reduzca el consumo de carne y pescado se busca o consumo de carne e pescado y aumente el consumo de
cereales, verduras, frutas, etc. E aumenta o consumo de cereal, frutas, etc. Hay pocos estudios que relacionen el impacto climático de los alimentos y la formación. Tem pouco estudo sobre a mudança climática e alimentação. Y por eso también nos parece interesante estudiar E este por isso asunto. também parece interessante estudar esse assunto. Nosotros lo hemos hecho con la alimentación, Nós fizemos com a alimentação, pero se podría tomar otro problema ambiental. mas poderia ser outro problema ambiental. Las macrogranjas, As macrogranjas, la deforestación, la plantación de soja, a plantação de soja, o desmatamento, plástico en los océanos, consumo energético, plástico do oceano, consumo energético, etc. etc. Nuestro proyecto se llama ¿Qué camino siguen los alimentos? O projeto se chama Que caminho segue os alimentos? Que caminho seguem os alimentos? Entonces, los alumnos trabajan un proyecto de investigación precisamente sobre ese camino. Então, os alunos fazem um projeto de investigação nesse caminho. Desde la producción, Desde a produção, el procesamiento, o processamento, distribución y comercialización, distribuição e comercialização, consumo consumo y los residuos que genera. e os resíduos que isso gera. Teniendo en cuenta todos los insumos de energía y de masa que están presentes en ese proceso. Tendo em conta tudo isso, pense na energia que está presente nesse processo Y los gases de efecto invernadero que se producen en cada paso. e os passos que se produzem na produção de cada passo que se produz aí. Para trabajar tienen una serie de indicadores ecológicos. Para trabalhar, tem uma série de indicadores ecológicos, Como los que tenéis ahí. Emisiones de gases, como os que estão aí, emissão de gases, energía, consumo de agua, consumo de água, movilidad, mobilidade, residuos que se producen, resíduos que se produzem, cantidad de suelo utilizado, etc. a quantidade de solos que tem ali, etc. Y le preguntamos si E perguntamos se es necesario reinventar ese camino. é necessário reinventar esse caminho, Es decir, ¿qué cambios propondrían ellos que mudanças propõem para conseguir que la emisión, que el cambio climático disminuya para fazer com que o câmbio, com a mudança climática, continue con una alimentación más ecológica? com uma alimentação mais ecológica? Esa es la primera parte, el proyecto de investigación, É a primeira parte do projeto de investigação. y después tendrían que hacer una propuesta didáctica para trabajarla con sus alumnos en el aula. E depois teriam que fazer um trabalho didático, uma proposta didática para trabalhar com os alunos. En este trabajo nosotros tendremos y tenemos en cuenta Desse trabalho, nós levamos em conta todas las implicaciones formativas, toda a implicação formativa, asuntos de investigación, assunto de investigação, análisis de la práctica, análise da prática, que conllevan esos principios que antes hablábamos, ¿no? que se fala dos princípios que anteriormente se falava.
En el curso 2021 No curso 2021, hicimos una prueba piloto, efetuaram uma prova piloto, aunque el COVID-19, la COVID-19 modificó muchas cosas, pero la hicimos. A Covid-19 não influenciou muito, mas mesmo assim foi feito. Y hay algunas primeras conclusiones. E tem agora umas primeiras conclusões. La primera es que fabricamos, diseñamos un instrumento. A primeira é que foi elaborado um instrumento, Un cuestionario de dimensiones ambientales um questionário com dimensões ambientais, que se pasó a los alumnos antes y después, al principio y al final del curso. que se passou para o aluno, que foi realizado com o aluno antes e no final do curso, Y que lo tendréis muy pronto publicado en Enseñanza de las Ciencias, como decía antes. e que foi publicado depois. En ese. Que algunas conclusiones. Pocos cambios en el grado de alfabetización ambiental del alumnado. A conclusão que se chegou é que poucas mudanças houve na graduação da alfabetização dos alunos, Aunque algunos sí se han dado, por ejemplo, en el tratamiento de los residuos. Ahí sí ha habido una evolución. e algumas mudanças que houve no tratamento dos resíduos. ¿Qué nos queda por hacer? Que es mucho. Pues tendremos que analizar los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que declaran los alumnos después del curso. E aí tem que se analisar o conhecimento, a habilidade que se tem com os alunos, que se conquista com os alunos depois do curso. La propuesta didáctica que han hecho los propios alumnos también la tendremos que repasar. Também passar para os alunos a proposta didática que elaboraram. Estamos trabajando en una hipótesis de progresión Estão trabalhando agora numa hipótese de progressão que nos sirva tanto como para las actividades de clase como para las actividades de investigación. que sirva tanto como uma atividade de classe ou investigação. Y reformular o mejorar la propuesta didáctica de la prueba piloto. E com isso, reformular a proposta didática para melhorar a prova piloto. Esto es lo que por ahora tenemos. Tenemos esperanza de que algo podamos ir trabajando en los próximos 3 años, que es lo que dura el proyecto. É isso, estamos esperando para os próximos 3 anos em que vamos trabalhar o projeto. Ya voy a terminar. Já vamos concluir. A la derecha del esquema había una parte que yo había llamado temas colaterales. À direita, eu chamaria atenção para os temas colaterais, Y que están relacionados con la formación inicial, que estão relacionados com a formação inicial, que debe ser integradora y liberadora, que tem que ser integradora e libertadora, que despierte deseos de cambio que desperte mudanças y que no se convierta en un trámite, e que não se converta num trâmite, que no sea algo vacío, que fica algo vazio. enciclopédico, fragmentario, No ensino médio, um ensino fragmentado, desligada de la práctica, desligado de uma prática, del contexto, do contexto, de los problemas de los ciudadanos, dos problemas dos cidadãos, de nuestros pueblos, do nosso povo, de nuestras ciudades y de nuestro planeta. de nossa cidade, do nosso planeta. Si esto es así, la formación permanente
Sendo assim, na formação permanente, no tendría que remendar não tem que ficar remendando, los agujeros dejados por la formación inicial. como um agulheiro que se deixou para trás na formação inicial. Y realmente serviría para que el profesor en su centro de trabajo E realmente serviria para o sustento do trabalho do professor, partiendo de sus problemas y necesidades, para resolver os seus problemas e necessidades, con el objetivo de mejorar com o objetivo de melhorar la calidad de la enseñanza. a qualidade do ensino. ¿Qué hace falta para eso? O que falta para isso? Pues una apuesta decidida Uma proposta decidida de gobierno, do universidades, governo, instituciones, do etcétera, governo, das universidades, das instituições, de forma que doten de recursos humanos y materiales suficientes que tenham material humano e material suficiente, que se primen los proyectos innovadores, que se premien los proyectos innovadores, que se premie e que se dê mais importância a projetos inovadores, para que nos permitan luchar por una sociedad más equilibrada, más limpia y más ecológica. para que se permita ter uma sociedade mais limpa, de mais qualidade, mais ecológica. Esto implica que Isso hay implica que tem que apoyar las líneas de investigación Isso implica que tem que apoiar as linhas de investigação que cumplan estas características que cumpram essa meta y que los resultados de esas investigaciones e que o resultado dessa investigação se conozcan, se conheça, se transfieran se transfere y no se queden en los cajones de las mesas. e não ficam guardados nas gavetas das mesas, Como simple mérito de las personas que lo han desarrollado. como um simples mérito de quem desenvolveu a tal atividade. Entiendo que todas estas condiciones Eu entendo que toda essa condição son difíciles de são dar difíceis y puede parecernos e pode nos parecer que estamos ante una misión imposible. diante de uma missão impossível. Pero no es ese mi mensaje y no me gustaría acabar de esta manera. Pero não é essa a mensagem e eu não gostaria de acabar dessa maneira. En el año 74 cayó en mis manos, No ano de 74, del siglo pasado, do século passado, un libro que se titula Física para Poetas, caiu em minhas mãos um livro que se intitula Física para Poetas, y que en el epílogo el autor dice: e que me refiro ao que o autor diz: ser humano es maravillarse. ser humano é maravilhar-se. Los niños lo hacen durante cierto tiempo. As crianças o fazem durante certo tempo. Antes de que le enseñemos Antes que lhes ensinemos a contentarse con lo evidente a se contentar com o evidente y dejar de hacer preguntas tontas. e deixar de fazer perguntas tontas. Es más fácil pagar a hombres É mais fácil pagar aos homens que conserven algo del niño que conservem algo de criança y se planteen las cuestiones en nuestro lugar. e se muda as questões em outro lugar. Por mi parte, yo me niego Da minha parte, eu me nego. a creer que no puede hacerse nada Me nego a crer que não se pode fazer nada. y quiero seguir siendo niño y maravillarme ante las cosas.
E quero continuar sendo criança e maravilhar-me diante das coisas. Muchas gracias por vuestra atención. Obrigado pela atenção. Bueno, queda la bibliografía, pero ya si hace falta yo se la hago llegar a Roberta. Essa biografia vai ser passada para a Roberta. Y dejo de compartir pantalla, ¿no? E ele vai agora fechar a tela. Bueno. Muchas gracias, profesor Emilio, por su habla, por las cuestiones levantadas. Nos hicieron ciertamente pensar mucho a nuestras propias prácticas en clases. Ahora, João, por favor. Bueno, no sé si hablo en español. Bueno, hablaré en español ya que él sí puede traducir. Está bien? Pode. Ele vai falar em espanhol porque eu posso traduzir. Bueno, Emilio, un gusto oírte. Foi um prazer ouvi-lo. Encontrar allí parte de los presupuestos que me marcaron mucho cuando los conocí en Sevilla, ¿no? Rever os pressupostos que conheceu em Sevilha. Y que siguen marcando mucho mi práctica, mis investigaciones. E que vai seguir em sua prática, em suas investigações. Bueno, mi papel es más hacer preguntas y hablar poco, ¿no? Bom, o meu papel é mais fazer perguntas e falar pouco. Temos perguntas aí, Roberta, assinaladas? Por enquanto, não, mas estão chegando. Emilio, yo estuve también por ahí en 2008, ¿te acuerdas? Cuando Sí. hubo la gran crisis económica, ¿no? Sí. Eu estive aí em Sevilha em 2008, na grande crise econômica. Y esta crisis se manifestó fuertemente por el precio del petróleo, que ha subido mucho, ¿no? E essa crise se manifestou pelo preço do petróleo, que subiu muito. En la época, el grupo ahí y yo también empezamos a trabajar con la cuestión de lo agotamiento energético, ¿no? Que se vislumbraba en aquel momento. Na época, o grupo começou a trabalhar com o esgotamento energético que se aportava no momento. Bueno, yo seguí por aquí haciendo algunos trabajos al respecto. Eu segui aqui fazendo alguns trabalhos a respeito. Incluso dirigí una tesis de maestría, ¿no? Uh-huh. Inclusive, fez uma tese de maestria. La orienté, dirigí, ¿no? Orienté. Orientou. De uma professora que trabalhou em sala de aula este tema. De uma professora que trabalhou em sala de aula esse tema. E ao final, tal como parece que tu e tu grupo han constatado por aí agora, apareceu muito pouca mudança. E pelo que foi constatado, apareceram poucas mudanças. Não houve grandes cambios. Né? Não houve grandes mudanças. Además, apareceu uma atitude de se o petróleo vai acabar, que lo gastamos lo mais pronto possível e desfrutemos. Além de que se observou que o petróleo vai acabar, então vamos aproveitar enquanto podemos. Então, te pergunto sobre el pequeno cambio que han constatado aí. Se ele tinha também aspectos assim atitudinais, né?
de não se importar, no importaquismo, não, como se diz em espanhol, de não se importar, e ou de dificultar de fazer essa mirada complexa que exige olhar o ambiente, o social, o humano, né? O ecológico. Ele está fazendo a pergunta agora sobre como vai se observar essa mudança, né, social, econômica. Como perguntei como se na pequena mudança que os estudantes lá de professores mostraram, se estava presente essa atitude também ou se havia problemas com a questão da dificuldade de uma mirada complexa sobre todo esse problema. Sí. No hemos analizado todo el material que hay, porque es mucho y además hay una chica, Alicia Eles não García, analisaram todo o material, porque havia uma menina que está haciendo la tesis precisamente sobre este proyecto y sobre la prueba piloto. que está desenvolvendo um estudo, um projeto sobre essa prova piloto. De lo poco que hemos visto del cuestionario, que es lo que nos ha dado tiempo desde que acabó el curso hasta el inicio de vacaciones, O pouco que viu sobre esse questionário, porque o curso acabou no início das férias, cambio muy poco. mudanças poucas. Nos ha llamado la atención que parece que el tema de residuos O tema sobre os Reciclagem. resíduos, reciclagem, sí ha dado más cambios porque por lo menos se mudou porque, pelo menos, han sido capaces de ver que no solo está el residuo cuando yo lo consumo, se pôde perceber que só há resíduo se houver consumo, sino desde el principio al final del proceso. se não no princípio, mas no final do processo. La idea de que la circularidad, el metabolismo circular que tiene la naturaleza, A ideia de que esse resíduo circular da natureza es de las ideas más complejas, aunque parezca que no, que tenemos que trabajar. é uma ideia mais complexa. La gente, como si dijéramos, los ciclos que tanto se estudian, el ciclo del agua, el ciclo del carbono y tal. Os estudos que se fazem sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono, Después realmente no lo consideran como tales ciclos. e depois não o consideram como resíduos. Con lo cual, el metabolismo circular para ellos, entonces, al menos que hayan visto residuos en todos los elementos del proceso, no ha aparecido un cambio. Todo o processo não houve mudança nos resíduos encontrados. Eles não identificaram que havia resíduo em todo o metabolismo natural do ciclo da produção de produtos e alimentos, né? Claro, es que cuando uno, esto es como que da vuelta la Tierra alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. La evidencia es que tú ves que el Sol se mueve desde la ventana de tu casa. Pues los residuos pasa igual. Voy al supermercado, cojo y tiro. Y lo que hay antes y lo que hay después prácticamente no existe. Puedes, por favor, professor? Toda a compreensão. Emílio disse que a gente não vê todo o ciclo da produção de resíduo. E é parecido com a questão se a Terra gira em torno do Sol ou se o Sol gira em torno da Terra. A gente vê o Sol girando em torno da Terra, mas a gente não vê de fora esse processo. Então, se a gente vai no supermercado e pega algo e depois joga no lixo esse resíduo, a gente só está vendo essa parte do processo. A gente não vê tudo que houve antes de
de juntar um recipiente, por exemplo, para conter um alimento, e tudo que acontece depois com esse recipiente, quando ele é solto na natureza. E os próprios professores não conseguem conceber esse processo, né? Então, muito mais difícil seria, provavelmente, para os alunos da escola. Bueno, Emílio, temos aqui uma pergunta de André Steven Moreno Rodrigues, que pergunta sobre como tú, bueno, está dando muchas gracias por la exposición y tal, ¿eh? Elogiando. Pregunta si, teniendo en cuenta la situación que tenemos aquí, las clases muy agotadas, no hay muchos recursos, la sobrecarga de trabajo del profesor, ¿cómo tú ves las posibilidades de que un modelo complejo de enseñanza en nuestras escuelas públicas pueda ser aplicado? En fin. Bueno, ya he dicho antes que no quería acabar con Misión Imposible, que Sí. es simplemente una película. ¿Cómo diría yo? Yo entiendo que todos los condicionantes que se dan en la escuela se dan en Brasil y también se dan en España, no es solo en Brasil. Quizás en Brasil lo que ocurre es que cuando yo conocí la realidad brasileña, cuando estaba en la consejería, del número de escuelas, del número de universidades, del número de profesores, para mí eso fue una inmensidad. No sabía realmente cómo eso se podía gestionar. Pero... Só um pouquinho, Emílio. Emílio comenta que quando estava em la consejeria, ou seja, na Secretaria de Educação lá do Estado da Andaluzia, ele teve contato com o número de professores, escolas, alunos que existem no Brasil e se deu conta que era um número fantástico para gerir tudo isso, gestionar. Pero no creo que todo lo que ocurre en la escuela esté en función de los recursos. Los recursos son importantes y fundamentales, pero con unos recursos, digamos, mínimos indispensables, sí se puede trabajar un modelo más complejo. Sei que não, traduzindo então, que nem tudo que um modelo didático complexo necessita depende dos recursos, né? Então, mesmo com menos recursos e condições favoráveis, se pode trabalhar um modelo mais complexo. Es decir, si podemos explicar, entre comillas, ¿no? La energía, podremos trabajar la energía que se pone en juego en la producción de alimentos. No sé si me explico. Es decir, no es tanto el qué, que es importante, como también el cómo. Sim, Emílio está dizendo que se pode trabalhar, junto com a questão da energia, se trabalhar a questão da produção de alimentos, que está muito vinculada, né? E então não é tanto mais o que, mas é importante o como, né, no trabalho. El qué es importante porque nos acerca a lo que es la realidad, y el cómo nos permite trabajarlo de una manera diferente. Y para eso yo creo que no es necesario gran cantidad de recursos. Es decir, que no es fundamental. Hombre, si un profesor tiene 60 alumnos por aula y tal, pues entonces a lo mejor no, pero si estamos hablando de ratios más normales, 25, 30, y un número de horas de trabajo, digamos, de clase a la semana, 15, 20, que son los estándares que tenemos por aquí, creo que se puede hacer. O professor Emílio disse que o que nos permite se aproximar da realidade, né? E o como nos permite a pensar na solução e levar o problema, né? E com os recursos e tal, claro, quando não há muitos alunos, né, e não tem muitas horas de aula, fica realmente mais difícil, mas, em geral, alguma coisa dá para fazer, né? Y una cosa más, y para eso es importante lo que yo decía al final de la transferencia de las investigaciones. Hacemos muchas cosas muchas veces
y no se conocen, no se saben, no hay comunicación entre los profesores, no hay comunicación entre los colegios, no hay comunicación entre la universidad y los colegios, y eso dificulta que las ideas que nos puedan ayudar a trabajar de otra manera lleguen a quien tiene que llegar. Sim, que muitas vezes os professores fazem coisas muito boas e interessantes, mas há pouca oportunidade para um se informar do que o outro está fazendo, né? E isso também limita as mudanças, né? Um certo isolamento das práticas, mesmo quando elas são inovadoras, né? Y además la inercia. Hace ya unos 10 años así en Alambique yo publiqué un trabajo sobre precisamente transferencia de las investigaciones del aula y tal, y empezaba con un ejemplo del cinturón de seguridad en los coches. Hace ya muchísimos años que se dice que el cinturón de seguridad es fundamental que tenerlo puesto para evitar en los accidentes, evitar males mayores. Pues todavía el 20 o el 25% de los accidentes que se producen, al menos en España, se producen los males mayores por no llevar el cinturón puesto. Pero entonces, no porque una cosa se diga mucho, cala y produce en la gente. Entonces yo creo que aquí nos pasa igual, es decir, por mucho que digamos, comentemos, trabajemos, que hay otra manera, que se pueden hacer las cosas y tal, al final ese peso de la inercia Newton nos tiene bastante amarrados. Sim. Emílio disse que publicou um artigo sobre a importância do uso do cinto de segurança em carros, né? Há muito tempo atrás, numa revista que se chama Alambique, e passado tanto tempo, 25% dos acidentes lá na Espanha ainda envolvem pessoas que não usam o cinto de segurança, né? Então, nós temos uma inércia, né? No caso aí, a inércia é o contrário, né? A inércia, porque no cinto é justamente pela inércia que a gente segue andando, mas a inércia de mudar a realidade em função de uma forma que nos acostumamos a fazer e não queremos saber de outra maneira. Eu queria fazer uma pergunta, outra pergunta, não sei se tem mais alguma, Roberta. Tem uma, João, mas pode fazer a sua, depois a gente faz a próxima. Preferência para a plateia. Então, tá bom. Da professora Bárbara, ela está parabenizando, congratulaciones, professor Emílio. Ella trabaja en la educación matemática como profesora de profesores, profesora de maestros también. Y ella pregunta, pero ¿cómo trabajar estos temas en conjunto, estas cuestiones complejas? ¿Cómo tendría, por ejemplo, algún escenario español para hablar? Trabajamos con matemática y esto. ¿Hay algún ejemplo? Bueno, yo es que creo que en la educación infantil y primaria la separación excesiva por asignatura y disciplina no es lo más adecuado. Bueno, en infantil, por supuesto, pero en primaria casi que tampoco. Y si me apura, ni siquiera en los primeros años de la secundaria. Lo que pasa es que eso tiene bastante contestación por parte de, digamos, los expertos, los especialistas, los matemáticos, los físicos, los químicos, etc. Yo creo que en infantil y primaria la manera de trabajar las matemáticas es integradas con la ciencia del medio ambiente o como le llaméis en Brasil, con las ciencias sociales, es decir, prácticamente yo creo que no tendría que haber separación y evidentemente cualquier cosa de las que hemos hablado, de hecho en las propuestas de trabajo que hacemos hay cálculo de la huella humana, hay cálculo de lo que le llamamos el alimento kilométrico, que calcula la emisión de CO2 en función de la distancia recorrida. Es decir, que no hay por qué plantear desde las matemáticas cómo, sino
y las matemáticas también, que yo creo que sería un poco el cambio de perspectiva. Agora temos mais uma. Quer fazer a sua, João, ou eu faço? Só sintetizando um pouco o que o Emílio disse, ele disse que é a favor, é contra essa inclusão de muitas disciplinas, né? Educação infantil, obviamente, primário, mas que também nos níveis mais avançados seria interessante ser mais interdisciplinar, porque isso aparece nos projetos. Mas, como ele disse lá, e também ocorre aqui, né? Sempre há muita resistência dos acadêmicos de que não esteja presente os conteúdos da sua física, da sua matemática, da sua química, da sua biologia. Entonces, la próxima es de Milena. Buena tarde a todos. Ella pregunta, ¿cuáles fueron los efectos positivos y negativos de la pandemia para la conservación de nuestro planeta? Y si ustedes tendrían alguna sugestión de cómo podría trabajar con este tema, con esta cuestión de la pandemia, las mudanzas, los cambios climáticos en la física. Bueno, yo evidentemente no soy un virólogo ni experto en pandemia. Yo soy químico, alegando lo que decía Joao antes, ¿no? Hay expertos que dicen que la pandemia en parte viene derivada de que el cambio climático hace que haya una cierta o una gran pérdida de biodiversidad, y eso es lo que ha permitido que de alguna manera se produzcan saltos en la transmisión del virus de una especie a otra, ¿no? Ya no digo si el pangolín o no, como decían antes, pero sí es evidente que la pérdida de biodiversidad, fruto de la desertificación, fruto de las interrupciones de las cadenas tróficas, etcétera, eso está. Entonces, yo creo que se podría trabajar desde esa perspectiva, es decir, no desde la perspectiva física, en el sentido de cómo cambian los ecosistemas, qué están cambiando los ecosistemas, los factores abióticos de los ecosistemas, que tienen relación con la física, temperatura, humedad, sí se podría trabajar en relación a ver qué influencia puede tener eso en la aparición o en la pérdida de biodiversidad y la posible implicación en la aparición de nuevas pandemias. Me quedé pensando en otra cosa, no acompañé. Bueno, más o menos que es difícil estimar la influencia del cambio climático na pandemia, né? Mas que parece não haver dúvida de que o vírus pula para outras espécies quando se invade o seu sistema, a cadeia trófica já não ocorre, né? Ou seja, o avanço do crescimento econômico vai tomando os espaços que favorecem que o vírus se aproxime a nós, né? E o trabalho em física poderia ser perfeitamente... Eu não entendi o que o Emílio disse sobre o trabalho em física. Não prestei atenção, meu. Ele comentou com relação a fazer a análise, por exemplo, dessas mudanças de um aspecto da física, umidade... Sim. Aqui não temos mais perguntas, mas continuem mandando, pessoal. Agora acho que pode fazer a tua, João. Emílio, também ocorre que nestes tempos de negacionismo general, né? Vacuna, forma de la tierra, cambio climático, ¿no? Por supuesto, hay muchos científicos, formadores de profesores, gente en la academia que propone que debemos imponer el discurso científico. O sea, no hay duda que la Tierra es plana, no hay duda que el aquecimiento global va ocurriendo, no hay duda que las vacunas
deben ser aplicadas y tal, pero incluso lo estuve en un tribunal de una tesis, ¿no? Donde el estudiante había investigado qué pensaban los futuros profesores de física sobre si había unanimidad o no en las mudanzas climáticas, ¿no? Y la gente que estaba en el tribunal, los otros evaluadores, decían, no, hizo antes de la pandemia, ya algún tiempo, unos 2, 3 años. Y decían, no, hay que imponer el discurso, ahora no podemos quedar espacio para el negacionismo, ¿no? Y yo me quedé pensando en aquello y yo creo que si forzamos de más la imposición de un cientificismo, podemos estar justamente alcanzando el efecto contrario de lo que deseamos, ¿no? O sea, me imagino que mucho de lo que pasa en la escuela, las personas que salen de la escuela y se adhieren fácilmente a ese negacionismo, me parece que tiene mucho que ver con el hecho de que han aprendido de memoria, ¿no? Y de coreba, como decimos aquí. O sea, han sido obligados a repetir un conocimiento que de hecho no es suyo, ¿no? ¿Qué te parece esta posición que hay mucha radicalización, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Bueno, tú te acordarás del libro de Jordan, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que empieza con una encuesta que hacen en los años 60 en Francia, preguntando quién gira alrededor de quién, el Sol o la Tierra. Y los resultados de la encuesta aparece un número considerable de personas con titulación universitaria que dan la respuesta, digamos, errónea. Eso yo creo que se puede ver a dos cosas, como hemos dicho antes, a que la fuerza de lo que aparentemente es, tú que eres físico además sabes que la física es todo lo contrario a lo que se te ocurre pensar por primera vez, lo que en realidad ocurre, ¿no? Es decir, cuando tú piensas que porque algo se para y dices que porque ha dejado de aplicarse una fuerza, pues resulta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera la influencia del memoricismo en ese tipo de actitudes es importante. Pero yo creo que también es importante ahora mismo los fenómenos, digamos, de corte social y político que se están dando en bastantes partes del mundo. No solo la era Trump, que ya parece que ha pasado, aquí en Europa también tenemos, en España, en Italia, en Francia, tenemos grandes millones de personas que votan a gente que piensa, no digo que la Tierra es plana, pero casi, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una actitud militante en ese sentido, es decir, no podemos dejarnos, no podemos hacer un laissez-faire, como dicen los franceses, no lo podemos dejar pasar, no podemos obligar a vacunar a nadie, porque a mí eso tampoco me parece bien, puesto que entonces cualquier día viene alguien y nos quiere poner una vacuna que dice que es muy buena y lo que quiere es quitarnos del medio a los más mayores para que consumamos, para tener menos problemas, pero siempre con los datos y con la objetividad que permite la ciencia hasta donde lo permite. Es decir, a mí me gustaba mucho, que ya se murió, tú lo conocerías creo que también, creo que coincidimos además en Barcelona en ese congreso, a Wagenberg, el que era el director del Convocaixa, de Jorge Wagenberg, el que era el director del Convocaixa de Barcelona, que decía que las investigaciones se tienen que hacer con la boca pequeña y que hay que ser lo más objetivo posible y lo más inteligible posible, es decir, que se entienda lo más posible. Entonces, dentro de eso, yo creo que hay que ser militante, es decir, no podemos dar pasos atrás en aras de que a lo mejor puede ser contraproducente, porque yo creo que estamos en un momento, yo creo que delicado. Sí, Emilio dice que tenemos que ser militantes, ¿no? En função dessas causas. Ao mesmo tempo, impor também um conhecimento é complicado, né? Então, temos que
achar uma posição. Ele comentava também um pouco mais detalhes que eu também já não lembro mais. Mas acho que, creio que era isso. Mais perguntas? Não tendremos ninguna Não duda. temos ninguna duda. Eso es lo que dicen los buenos maestros, ¿no? ¿Habéis enterado? Sí, pues pasamos a la siguiente lección. Por supuesto. Entenderam? Passamos a seguinte... Sim, passamos a seguinte lição. Vamos a la siguiente. Bien, yo tengo una cuestión, profesor Emilio. En los estudios que ustedes empezaron en su proyecto, la cuestión de los residuos que hablamos antes, yo me quedé pensando, y si yo en un primer momento pensé, debe ser porque es más sencillo. Yo veo, yo pego, descarto, lo residuo es esto, ok. Pero usted habló que es más complejo que esto, porque tendría que pensar toda la cadena de producción. Sus alumnos pensaron la cadena de producción completa. Entonces, nosotros podríamos pensar, ellos también llegaron a un cierto pensamiento más complejo con relación a la producción, consumismo. Tal vez sea este el camino para los cambios que nosotros vamos a hacer. No sé si yo hablé lo que pensaba, pero... Bueno, yo creo que sí es un camino, es decir, hay que tener en cuenta también que cuando se hace una investigación de este tipo, al final manejas datos o de un cuestionario que es declarativo o de un documento, el análisis de un documento, que es el proyecto de investigación que ellos han hecho. Estamos ahora en proceso de unas entrevistas y discusiones de grupo que se han hecho, que ahí quizás es algo más relevante que lo que se contesta en una casilla de un cuestionario o lo que se hace en un documento de trabajo. Bueno, porque no nos olvidemos que al final el alumno es un superviviente y hace lo que su maestro quiere para poder aprobar. Eso está ahí. Entonces, si el maestro quiere escuchar que hay residuos en todas partes, pues él lo pondrá en el documento. Vamos, salvando esa broma, yo creo que puede que hayan llegado a esa conclusión porque realmente algo se ha trabajado en ese sentido. Quiero decir, cuando se le han planteado los indicadores ecológicos que había en la presentación y ellos han escogido como alimentos, había de todas clases, el pan, los huevos, los tomates, y había muchos tipos de alimentos, pues bueno, en algunos casos, no digo que todos, a la hora de devolver el cuestionario al final, las preguntas, porque eso tenía sus categorías y sus núcleos temáticos, a la hora de trabajar o de analizar la respuesta al tema de residuos, parece que ahí ha habido a lo mejor un cambio más significativo que en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ser el camino? Es decir, todo lo que sea, digamos, poner de manifiesto, contrastar, poner frente al espejo lo que tú piensas o lo que tú crees con lo que te dicen los datos, la ciencia y la realidad, porque han ido a hacer entrevistas a supermercados, etcétera, etcétera, yo creo que puede ayudar a que se cambie la mentalidad. Poco a poco, estas cosas siempre son poco a poco, nunca vamos a conseguir. Eso yo hago que hemos trabajado mucho en esos aspectos dentro de IRE, sabe que del todo, de la nada al todo, no es posible, ¿no? Bueno, Emílio disse que, como estão fazendo uma investigação, tu sempre está olhando algum dado. Então, há uma resposta a um questionário, ou algum documento, entrevista, e eles analisaram os dados coletados dos alunos, ressalvando
que o aluno sempre é um sobrevivente na sala de aula, né? Ele faz aquilo que o professor pede para ser aprovado, né? O problema da influência da avaliação, mas que, analisando esses dados, parece que realmente, em relação aos resíduos, há uma mudança mais significativa do que em outras dimensões da investigação. Bom, não temos mais nenhuma pergunta no questionário aqui. Então, professor Emilio, muchas gracias por su presencia en nuestro evento, por su charla, por todo conhecimento que compartiste com nosotros. Muchas gracias. E João também, muito obrigada, né, pela tua participação aqui como mediador. O João que esteve presente em 90% do evento, nos ajudando, né? E muito obrigada, Elici, pela tradução. É um desafio realmente fazer, né? A gente está pensando numa língua, tem que traduzir para outra, então é realmente difícil. Para os nossos intérpretes de Libras também, né? Hoje foi um dia de um grande desafio. Agradecemos também a CIPAD. Agradeço a PRPPG pelo apoio ao nosso evento, a Larissa em nome dos nossos alunos e alunas que ajudaram a organizar o evento, ao Anderson em nome dos professores e professoras que estiveram na organização também. Foram 3 dias de bastante trabalho, mas também de bastante aprendizagem. Então essa é a solenidade de encerramento. Então, agradeço a todas e todos os participantes que estiveram conosco também aqui. E, João, se você quiser, ou o professor Emílio, se quiserem fazer uso da palavra, podem ficar à vontade. Bueno, yo estoy encantado de haber participado. Además, a mí me ha venido muy bien. He estado mucho tiempo buscando, leyendo e informándome. Al final nunca sabe uno de todo y siempre es bueno. Y entonces, bueno, pues esto ha sido, además, como el tema que me propusiste estaba relacionado con lo que estábamos trabajando aquí en Sevilla, pues me ha venido muy bien. Y además, pues ha sido un placer verte a ti, después de haberte conocido hace tanto tiempo y, por supuesto, ver a querido Joao, que deseo que todo siga bien. Y muchas gracias, Alicia, por su traducción. Siento si al principio corrí mucho, creo que después la cosa ya fue más a tono. Y bueno, a vuestra disposición. Te mandaré la bibliografía para que la podáis tener. Y encantado, y que hagáis el segundo y el tercer seminario y que tengáis mucha suerte en lo que os propongáis. Eu só agradeço e agradecer a oportunidade de estar em contato com o Emílio, né? A gente se vê pouco, né, pela distância. Nós vemos poucos por la distância, né, Emílio? E agradecer também o que eu aprendi aqui no evento, conhecer o pessoal e dar os parabéns a esse primeiro seminário, um programa que está iniciando, que com certeza vai alcançar muito sucesso. Eu fico à disposição e estou sempre aqui para ajudar. Obrigado e um abraço a todos e a todas. A mí fue un gusto muy grande conocer al profesor Emilio. Participar de una organización como esta, Roberta, es para mí un aprendizaje también muy grande, porque ya estoy también jubilada, pero siempre hay tiempo para aprender más. Un gusto muy grande conocerlo. Perdón por atrapar su habla, porque tuve que la interrupción de Roberta ayudó, porque logró que hablando más despacito se puede mejor. Fue una experiencia única que hizo. Yo no tuve tenido ninguna oportunidad de hacer una traducción así, y fue un gusto muy grande. Gracias a todos. Algum recadinho final, Larissa?
O evento também é dos mestrandos e mestrandas, né? Assim pega de última hora. Quero agradecer a todos vocês, todos os organizadores que me ajudaram, né? Todos os palestrantes, todos os participantes. E meu agradecimento especial em nome de todos os mestrandos do programa. Obrigada. Perfeito. Então, buenas noches, professor Emílio. Boa noite. Muchas gracias y hasta pronto. Esperemos. Hasta pronto. Chao, Emilio. Abrazo a todos por ahí. Wow, sí, de tu parte. Hasta luego. Hasta luego.